Bueno, oyentas, y ya está con nosotros por aquí el doctor Vicente Vargas y hoy vamos a hablar de por qué es una crisis cuando un hijo entra o sale de la religión. La verdad es que es un tema para nosotros sumamente interesante y del cual hay muy poca información. Y que crea grandes crisis, sobre todo en República Dominicana, que tenemos el catolicismo tan arraigado, que un hijo te diga que quiere dividirse de las normativas familiares, crea bastantes inconvenientes. ¿Por qué cree usted, doctor, que es una crisis que un hijo entre o salga de la religión? ¿Realmente es una crisis? ¿Se hace una crisis en el hogar? ¿Sería una crisis para quién? ¿Para el hijo o para los padres? Pero, ¿sería una crisis para el hijo? ¿O para los padres? Para los padres. Yo creo que más para los padres que para los hijos. Bueno, yo creo que sería algo de ambas vías, ¿no? Sí, mira, yo pienso que sí, que puede producir una crisis. Una crisis es una situación donde la persona siente como que está en un riesgo, un peligro de que puede pasar algo malo. Pero acuérdate lo que nosotros decimos siempre, que crisis es peligro y oportunidad. Cuando un hijo o una hija entra o sale de una religión, eso puede para algunos padres, no para todos, ser una situación de riesgo. El padre lo puede ver como una situación de riesgo para su hijo o su hija. Mira, lo primero que tenemos que saber también en qué edad está el hijo, para saber lo que tenemos que decir. Universalmente, los padres son, eso lo saben ustedes, lo saben los oyentes y la oyenta, los padres son los responsables de formar al hijo. Sí, claro. Y todo el mundo sabe que en el hogar es donde los papás le van a transmitir a sus hijos los valores. Entonces, si se quiere ver de la siguiente manera, la religión, si se quiere ver así, es una herramienta que ayuda a los padres para que estos puedan transmitirle a sus hijos sus valores a través de la religión, porque la religión tiene que ver con lo que es el esteropsiquis de las personas. ¿La qué? Esteropsiquis. En psicología decimos que la psiquis, o la mente de una persona, tiene tres componentes. El esteropsiquis es la parte de la mente del ser humano que se forma por lo exterior, por la cultura, la religión, las costumbres, etcétera. Ese es esteropsiquis. Hay el neopsiquis, que es lo que se va desarrollando en el individuo en la medida que va creciendo. No es lo mismo un niño recién nacido que un niño de un año, o que un niño de 5, de 7, de 10 años, o que un adolescente de 15, o sea, o que un adulto ya de más de 18 años. ¿Es adecuado que los padres definan entonces cuál debe ser la religión de sus hijos? Ahí es donde voy ahí, Ámbar, espérate. Entonces, déjame completar la idea y luego te respondo. Entonces, el heteropsiquis tiene que ver con el desarrollo neurobiológico del individuo, que lo describió muy bien Piaget, y el neopsiquis es la parte que es propia del individuo, la parte que es de su biología interior. ¿Ven? Su personalidad podría ser. Entonces, para completarte la idea, la religión, las costumbres y la moral ayudan a los papás a darle esa formación en valores a sus hijos. O sea, la religión que yo sigo fue la que mi papá y mi mamá me enseñaron, porque ellos iban conmigo a una iglesia determinada y yo, viéndolos a ellos, íbamos a la iglesia, y entonces esas cosas que los hijos ven en los papás, los hijos de alguna manera las siguen. Ahora, antes eso era de alguna manera así, pero como los tiempos han cambiado, ya no es así. Ya los jóvenes tienen mucha influencia por el internet, por las redes, por los amigos, y ya los jóvenes, muchos de ellos dicen, no, yo no quiero seguir en esa religión, aunque haya sido la religión de mis padres, yo no quiero seguir. Pero ¿qué pasa? La Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos le otorgan a los papás el deber y el derecho de ellos educar a sus hijos en sus valores e incluso en sus propias costumbres y tradiciones. Entonces, los papás tienen el derecho de exigir en qué religión ellos quieren que sus hijos se eduquen o no. Por ejemplo, si vamos a poner en un colegio, que vayan a un colegio y que le digan a los papás,
los profesores que digan, nosotros le vamos a imponer una religión a sus hijos, ¿cuál ustedes creen que sería la reacción de una gran cantidad de padres si en el colegio le impusieran una religión que no es la de ellos? ¿Se irían en contra? Lo mueven de colegio. Se van a regar, como decimos nosotros en buen dominicano, y hasta van a sacar a sus hijos de ahí y van a hacer un movimiento enorme, porque ellos no van a aceptar que un colegio o una institución le imponga una religión a sus hijos que no es la de ellos. Ahora, ¿por qué? Porque los padres, según la Constitución y según la Declaración de los Derechos Humanos, son los que tienen derecho a decidir en qué religión o con qué valores ellos quieren criar a sus hijos. ¿Estamos claros? Ahora, sí, ¿qué pasa? Claro. Pero ¿y qué pasa cuando el niño o el joven es mayor de edad? Pero en el caso... ¿Siguen los padres teniendo derecho de imponerle una religión? ¿Tiene la mamá de ustedes derecho a imponerle a ustedes en qué religión ustedes después de que una mayor de edad se supone que... Yo estoy seguro que ustedes le dirán, no mami, espérate. Claro que no. Mucho te queremos, pero tú no nos puedes obligar a nosotros a que estemos en determinada religión, aún sea la tuya. Pero ¿y si ellos viven... Por eso te digo que no es lo mismo un niño que un joven, que un adulto, frente a sus propios padres. Y en el caso, como usted hablaba del término de la neopsiquis, que se vaya desarrollando y afianzando en el niño, y que uno se vaya dando cuenta que a medida que va creciendo, él tiene incógnitas, tiene preguntas, y quiera alejarse de la religión que se adoctrina en casa. ¿Cómo deberíamos manejar eso, doctor? Sí. Esa es buena pregunta. Primero, lo que decíamos, depende de la edad, depende de la edad del niño. Porque si el niño ya está en una edad de que no es niño, de que es adulto, probablemente tenemos que respetar su decisión, aunque no nos guste. Ahora, si es menor de edad, entonces te voy a hacer la pregunta. ¿Y si un papá es de una religión y el otro es de otra? Le hago yo, aunque yo soy el entrevistado, le hago yo la pregunta a ustedes. Si resulta que la mamá es de una religión y el papá es de otra, ¿en cuál de las dos religiones habría que educar al niño si la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución establecen que los padres son los que tienen derecho? Ellos deben ponerse Pero ¿cuál de de los acuerdo? padres sería el que tendría el derecho? Ellos deberían negociar a ver cuál de las dos va a primar. Porque en el caso de que estén las dos religiones activas en una misma casa, debe ser muy complicado. O imagínate que una mamá sea muy religiosa y que el papá sea ateo. Ahí sí se complica. Ahí se complica, que uno sea creyente y otro no sea creyente, que uno sea de una religión oriental y otro sea de una religión cristiana, o que uno sea de una religión cristiana de un grupo y otro de otro, que uno sea católico y otro testigo de Jehová. Entonces, y que se establezca entre ellos una pugna por ver en cuál de las dos religiones hay que criarlo. Por eso, en el curso que nosotros damos, que ustedes conocen muy bien, Amor, Táctica y Estrategia, cuando hablamos de pareja decimos que existen bombas de tiempo de compatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento esa pareja va a entrar en un problema, en una crisis, como dirían ustedes, por esa situación. Y una de esas bombas de tiempo es las diferentes religiones. Que cuando tú tienes amor, él dice, ay, no importa, yo soy de una religión y mi novio de otra, eso no importa si nos queremos, no importa. Ahora, y cuando tengan hijos, ¿en cuál de las dos religiones, a qué colegio llevan, al de cuál religión, o a qué iglesia llevan? Entonces, ¿en qué iglesia bautizan ustedes a sus hijos? Ahí es donde cada padre dice, no, mi hijo, mi hija va a ir a donde yo entiendo que es la religión que me enseñaron a mí mis padres y es por la que yo profeso. Entonces, ahí viene, como dice uno, una situación de crisis, y lo que ustedes decían, hace falta una conversación para llegar a un consenso. Pero nosotros decimos que si hay una diferencia de religión, eso debería hablarse incluso antes de casarse. Claro que sí. Cuando digan, y si nosotros tenemos hijos, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿A qué iglesia lo vamos a llevar? ¿En qué religión vamos a ir? Entonces, las parejas, si hablan eso a tiempo, así es que se maneja lo que pudiera ser posteriormente un problema que traiga una crisis al matrimonio por ver hacia dónde vamos a llevar a nuestros hijos. Porque los papás quisieran ver a sus hijos siguiendo sus costumbres, siguiendo sus tradiciones, porque, como hemos dicho, la religión es una de las mejores herramientas que tienen los padres para formar a sus hijos en valores y poder transmitir a ellos valores como el respeto, la fidelidad, la lealtad, la honradez, la honestidad. ¿Ve? Todos esos son valores
que los niños los necesitan y los jóvenes los necesitan, y la religión te ayuda, de alguna manera, te da buenas herramientas para tú poder transmitir o que los padres le puedan transmitir eso a sus hijos. Doctor, ¿y el que un hijo decida entrar a la religión como oficio tiene que ver con su formación religiosa? Perdón, déjame ver, no entendí bien, que un hijo... ¿Quiere ser padre o sacerdote o monja o pastor? Ok, que tenga vocación religiosa el hijo. ¿Tiene que ver con su formación religiosa? Bueno, según la Iglesia Católica dicen que la vocación es un llamado de Dios. Y si es un llamado de Dios, tiene que ver con las creencias religiosas y espirituales que tengan. Tú no siempre has oído decir que tú has sido llamado por Dios para que seas un religioso, una religiosa. Eso viene de tus creencias. Pero hay papás que no aceptan que sus hijos tengan ese llamado. Yo he visto familias que hacen crisis por eso. En crisis, pero crisis de verdad, cuando un hijo o una hija decide ser religioso. Ellos hacen una crisis como si el hijo se hubiese muerto, mientras que otros están regocijados y felices. Es más, hay padres que quisieran que sus hijos siguieran una vocación religiosa. Pero hay padres que hacen una crisis porque ellos entienden, ellos ven como que ese hijo suyo renunció al mundo. Y si ese hijo, esa hija renunció al mundo, es como si ellos lo hubiesen perdido, que no es así. No es así. Pero yo he visto donde entran en una crisis como si hubiesen perdido al hijo. Y en los casos que yo he visto, al final, esa hija y ese hijo que fue religioso le aporta más al sistema familiar que los que no han sido religiosos. Hablamos sobre eso en la pausa. Solo para